En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos seguir sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enhorabuena a todos los que habéis seguido los ejercicios hasta aquí. Siempre en esto va cayendo gente, pero sé que hay gente que os está ayudando. Bendito sea el nombre de nuestro Señor, porque es Él quien lo hace todo para nuestro bien. También estos ejercicios espirituales. Entramos en la segunda semana. Si hemos hecho bien la primera semana, habremos acabado esa semana pues con la consciencia de que somos pobres, de que somos pequeños, de que estamos necesitados de la misericordia de Dios, de que dependemos ontológicamente de Él, de que si no fuera por su misericordia no podríamos hacer absolutamente nada. Acabamos la semana primera con la conciencia de ser pues pobres, pequeños y pecadores. Yo recuerdo que este cartel con estas tres palabras, estas tres P's, lo puse en el seminario después de mis ejercicios espirituales de tercero. Pobres, pequeños, pecadores. Y se quedó así puesto durante toda la formación, porque era la conclusión que yo sacaba de la primera semana, pero no con un pesimismo, no con el pesimismo de decir, ay, qué malo soy, qué pecador soy, sino de decir, es que te necesito, Señor. Y no va a haber ningún momento en que no te necesite. Y si llega un día en que pienso que no te necesito, mal vamos. Entonces uno sale de esta primera semana con la conciencia de su propia pequeñez. Y eso es muy bueno. Está muy bien. En realidad es algo que viene muy bien. Y entramos en la segunda semana que es la semana en la que vamos a contemplar los misterios de la vida de Cristo. Es decir, algunos pasajes importantes de la vida de Jesús y también la llamada que el Señor nos hace a seguirle. Frente al pecado, es curioso que San Ignacio no propone vamos a ser buenos, vamos a convertirnos, No, él ha enfocado el pecado desde el punto de vista de la indiferencia, de decir, a ver, si yo quiero seguir al Señor, tengo que ser indiferente a todo, incluido el pecado. Pero lo importante no es dejar el pecado, sino es seguir al Señor. Y por eso esta semana va a empezar, como veremos hoy, con el tema del seguimiento. Y es precisamente lo que quiere excitar San Ignacio en nosotros, es la consciencia de la llamada al seguimiento que nos hace el Señor, que nos llama a seguirle. Y seguirle significa imitarle, seguirle significa vivir como vivió Él, seguirle significa cumplir su voluntad, eso es lo que significa seguirle. Bien, pues vamos a entrar en esta semana, como decía San Ignacio, con grande ánimo y liberalidad. Os recuerdo que para las contemplaciones siempre San Ignacio propone primero la oración preparatoria, segundo la composición del lugar y tercero la demanda concreta, la petición concreta. La oración preparatoria, estamos en la segunda semana, el número 91, sea la sólita, es decir, Señor, te pido gracia para que todas mis intenciones, acciones y operaciones estén puramente ordenadas en servicio y alabanza de tu divina majestad. Que todo sea solo para hacer su voluntad. En este caso, comienza la segunda semana con una imagen que nos invita a San Ignacio de Loyola, que es a imaginarnos a un rey temporal, a un rey de este mundo, y a un rey eterno, que es Jesucristo. Vamos a ver primero al rey temporal y después vamos a ver al rey eterno. Una primera dificultad que puede aparecer hoy en día es el concepto de rey que tenemos después de todas las vicisitudes políticas que ha habido en los últimos años, ¿verdad? En tiempos de San Ignacio, pues cada tierra tenía su rey y punto. Es decir, el jefe, el gobernante, aquel que manda, el que tiene el mando. Al final es lo que nos tiene que importar. Y utilizaremos la imagen medieval de un rey que sigue siendo hoy para nosotros pues una imagen bella, una imagen poética, una imagen también romántica, incluso aunque pueda no haber monarquías en nuestros países, o sí, depende, o sean repúblicas, en el fondo la imagen de los reyes, de un buen rey, está ahí. Pues pienso en San Fernando, en San Luis de Francia, en Santa Brígida, en reyes que han sido santos y por lo tanto podemos pensar, o San Leopoldo, ¿no? Gran San Leopoldo, rey de Austria, pues que han sido santos, que han sido buenos reyes, que han sido
hombres gobernantes preocupados por su pueblo, ¿vale? Vamos a tener en la mente estos referentes, entonces, aunque sean quizá ahora imaginativos o románticos, porque nos van a ayudar. El primer preámbulo es composición viendo el lugar. Será aquí ver con la vista imaginativa sinagogas, ciudades y castillos por donde Cristo nuestro Señor predicaba. Utilizamos la imaginación para imaginarnos Galilea, para imaginarnos Jerusalén, para imaginarnos Cafarnaúm, para imaginarnos pues Betania, para imaginarnos Jericó, lugares donde el Señor pudo estar y predicó. El segundo, demandar la gracia que quiero, que será aquí pedir gracia a nuestro Señor para que no sea sordo a su llamamiento, sino presto y diligente para cumplir su santísima voluntad. Por tanto, debemos pedir la gracia para no ser sordos a su llamada, sino prestos y diligentes, es decir, que seamos reactivos, que queramos realmente, que busquemos realmente el cumplir la voluntad de Dios sobre todas las cosas, por encima de todas las cosas. Que no sea sordo y diligente. El primer punto, número 92, es poner delante de mí un rey humano, elegido de mano de Dios nuestro Señor, a quien hacen reverencia y obedecen todos los príncipes y todos hombres cristianos. San Luis de Francia, San Fernando, San Leopoldo, pensemos en un rey así, un rey magnánimo, un rey santo. Nos lo imaginamos pues en su trono, con su corona, con su manto, con sus movidas. El segundo, mirar cómo este rey habla a todos los suyos diciendo: mi voluntad es la de conquistar toda la tierra de infieles. Por tanto, quien quiera venir conmigo ha de estar contento de comer como yo, y así de beber y vestir, etc. Asimismo, debe trabajar conmigo en el día y vigilar en la noche, etc. Porque así después tenga parte conmigo en la victoria como la ha tenido en los trabajos. Estamos en una conciencia de las cruzadas, en la que pues había reyes que iniciaban cruzadas para conquistar tierra de infieles. Para que nos pueda ayudar para nuestro propósito, podríamos imaginar a un rey santo que lo que quiere hacer es conquistar un terreno en el que están sometidos a una tiranía, en el que están sometidos a un régimen tiránico, a un régimen en el cual pues no les están ayudando absolutamente nada. Y entonces pues San Luis de Francia, San Leopoldo decide hacer una arenga y llamar a gente, a hombres y mujeres, a sus tropas para conquistar esa tierra y liberar a aquellos que están bajo las cadenas de un rey enemigo, para utilizar bien la imaginación. El tercero, considerar qué deben responder los buenos súbditos a un rey tan liberal y tan humano. Y por consiguiente, si alguno no aceptase la petición de tal rey, cuánto sería digno de ser vituperado por todo el mundo y tenido por perverso caballero. Es decir, aquí nos ponemos en el ideal caballeresco, uno que quiere ser un caballero, uno que quiere ser noble, uno que quiere realmente hacer las cosas bien, pues escucha a San Luis de Francia, a San Fernando, a San Leopoldo, que le dicen: oye, quiero conquistar esta tierra que está bajo el dominio de un tirano que les está ahí oprimiendo, quiero conquistarla para liberar al pueblo, va a ser complicado, va a costar, vamos a tener que currar, vamos a pasarlo mal, pero quien quiera que venga conmigo, y entonces así como tenga parte en la lucha, tendrá parte en la victoria. Y entonces, pues como dice San Ignacio, los que dijeran que sí serían tenidos pues por honrosos caballeros, ¿no? Sobre todo aquí la cuestión clave es si uno quiere ser un caballero, ¿no? Si uno quiere tener ese ideal de caballerosidad, cómo iría para ayudar a ese rey, incluso jugándose la vida con tal de liberar a ese pueblo que está oprimido. La segunda parte de este ejercicio consiste en aplicar el sobredicho ejemplo del rey temporal a Cristo nuestro Señor, que en realidad es lo que a mí más me importa, porque la imagen del rey nos puede ayudar o no, pero al final, ¿quién es el rey del universo? El rey del universo es Cristo. Cristo es el verdadero rey, y entonces lo podemos imaginar ahí, pues en Jerusalén, en su tierra, en Galilea, ¿no? Haciendo esa obra maravillosa de la evangelización. Cuanto al primer punto, si tal vocación consideramos del rey temporal a sus súbditos, ¿cuánto es cosa más digna de consideración ver a Cristo nuestro Señor, Rey eterno, y delante de Él todo el universo mundo, al cual y cada uno en particular llama y dice: mi voluntad es de conquistar todo el mundo y todos los enemigos, y así entrar en la gloria de mi Padre? El Señor quiere conquistar el mundo. He venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo, que dice nuestro Señor. Y así también nos llama a nosotros para conquistar a los que andan esclavos del pecado, esclavos del demonio, aún sin saberlo.
Por tanto, quien quisiere venir conmigo, ha de trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena, también me siga en la gloria. Es hermoso esto porque San Ignacio no nos propone el camino del seguimiento de Cristo como un camino de rositas, sino como un camino de conversión, como un camino también de negación, de dificultad, donde uno pues es negado, pues uno es perseguido, donde uno pues le cuesta, donde uno a veces se desalienta, y entonces nos presenta pues toda la verdad. Oye, siguiéndome en la pena, pues que me siga también en la gloria, pues porque es cierto, hay sus penas por seguir a Cristo. El segundo, considerar que todos los que tuvieran juicio y razón ofrecerán todas sus personas al trabajo. Es decir, que si uno realmente es consciente del amor de Dios y es consciente de su misericordia y de su llamada, pues entonces va a ofrecerse. En tercer punto, los que más se quieran afectar y señalar en todo servicio de su Rey eterno y Señor universal, no solamente ofrecerán sus personas al trabajo, sino aun haciendo contra su propia sensualidad y contra su amor carnal y mundano, harán ofrecimientos de mayor estima y mayor momento. Aquí San Ignacio lo que hace es decir, mira, pues Cristo está ahí, Cristo es el Señor, Cristo nos llama para evangelizar, nos llama para conquistar el mundo, nos llama para conquistarlo frente a Satanás, frente al pecado, frente a todos los malos poderes. Entonces tenemos que seguir, escuchar esa llamada, sabiendo que el Señor no nos niega que va a ser difícil, no nos dice que va a ser fácil, sino que, oye, pues que va a ser complicado, que va a tener sus dificultades. Pero San Ignacio introduce un punto un poco para picarnos, en el cual dice, los que más quieran señalarse en este seguimiento, los que más se quieran afectar, no solamente ofrecerán sus personas, sino que haciendo contra su propia sensualidad y amor mundano y carnal, harán oblaciones u ofrecimientos de mayor estima y momento, que quiere decir ofrendas, ofrecimientos más fuertes. Aquí San Ignacio nos pide que salgamos un poco de la masa de los cristianos, que sí, pues que seguimos a Jesús, que queremos hacer su voluntad, que queremos evangelizar, ¿no? Un poco lo de siempre, el rollo de siempre, y que nos tomemos esta llamada como una llamada personal, a mí en concreto, a quien Dios me pide más. Dios siempre pide más. No en el sentido de exigencia o de moral, no. Si el Señor lo que dice no es, quien quiere ir al cielo que haga esto, no, quien quiere ir al cielo, como dice que quieres llegar a la vida eterna, guarda los mandamientos. Ya está, como joven rico, ¿os acordáis que lo meditamos hace unos días? ¿Quieres llegar al cielo? Bueno, pues guarda los mandamientos. Pero, ¿no hay nada más? ¿No hay nada más? Pues sí, hay una llamada personal de Cristo a cada uno de nosotros, que es una llamada a ofrecer toda nuestra vida por la salvación del mundo y hacer oblaciones de mayor estima, es decir, con mayor amor y mayor momento, o sea, que impliquen de un modo más profundo nuestra vida. Aquí hay una cuestión clave, y es entender que Dios nos ha creado para evangelizar. Que Dios nos ha creado para evangelizar. Que la Iglesia existe para evangelizar. Y que la Iglesia eres tú, y soy yo. Y que Dios te llama a ti, en tu familia, en tu trabajo, en tu vocación, a evangelizar, y que es fundamental. Porque la voluntad del corazón de Jesús es conquistar el mundo para su corazón, es evangelizar a todos, es que todos puedan conocer su amor misericordioso y eterno. Y esa llamada genérica nos implica a cada uno de nosotros en particular. Y por eso el Señor te llama a ti en concreto a hacer una oblación, un ofrecimiento de mayor amor, de mayor implicación. Entonces San Ignacio propone que después de orar, después de meditar, después de imaginarme al Rey temporal y después imaginarme a Cristo que me llama a mí, después, si yo quiero, haga una oblación de mayor estima y de mayor momento, diciendo: Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda, delante vuestra infinita bondad, y delante vuestra Madre gloriosa y de todos los santos y santas de la corte celestial, que yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, solo que sea vuestro mayor servicio y alabanza, de imitaros en pasar todas injurias y todo vituperio y toda pobreza, así actual como espiritual,
queriéndome vuestra santísima majestad, elegir y recibir en tal vida y estado. Pondré en la descripción esta oblación de mayor estima y momento, que no hay que hacer al tuntún, hay que hacerla después de meditar y en la medida en que tú te sientas interpelado por el Señor para responder a esta llamada en tu vocación concreta. Fíjate que esta oración, que ahora analizaremos un poquito, esta oblación de mayor estima y momento, no es una oblación en la que diga nada concreto. Voy a hacer tal, no, o sea, cada uno sabemos cómo podemos evangelizar más en nuestro ambiente. Esto va más al fondo, a que tú hagas una ofrenda de tu vida a Dios, a que tú te pongas realmente, totalmente en manos de Dios, a que realmente le digas al Señor, Señor, hágase tu voluntad. Pero no con la boca pequeña, no de bromitas, no de, ay sí, como el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No, de verdad. O sea, de verdad el Señor te está llamando a ti en concreto, a que tú, si quieres, hagas una oblación de mayor estima y momento, una ofrenda total de tu vida, para que se haga su voluntad, para salvar a los hombres. Si no te ves capaz de hacerla, no la hagas. Lo que yo te pido, por favor, es que no hagas la oblación de mayor estima y momento si no te lo crees. Haz la meditación, medita la llamada, medita los textos que después te ofreceré, y si te sientes llamado a hacer la ofrenda, la haces. Y si no, pues no la hagas. Puedes continuar meditando sobre la llamada o puedes pasar adelante los ejercicios y a lo mejor más adelante sientes la llamada. Hacer esta ofrenda total de tu vida, total y absoluta. En un hágase tu voluntad como el de María. Que no era un, sí, bueno, hágase tu voluntad. No. Era un hágase tu voluntad serio. Si analizamos lo que es la oblación de mayor estima y momento, fijaos cómo es majestuosa. San Ignacio nos pone delante del eterno Señor de todas las cosas, delante de su infinita bondad, delante de la Madre gloriosa, de la Virgen María, delante de los santos y santas, nos pone ante la corte celestial. Es un momento de ofrecimiento muy real y muy fuerte, donde es cierto, con la vista imaginativa nos ponemos en la corte celestial, no lo vemos físicamente, pero sabemos que es real, porque el Señor está con nosotros. Yo hago mi oblación, ofrenda. Oblación es darse, es entregarse totalmente, es entregarse sin reservas. Delante de vuestra divina majestad, de vuestra Madre, de los santos. Que yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada. 3 verbos que utiliza San Ignacio que son muy fuertes. Quiero y deseo, y es mi determinación deliberada. Es decir, lo quiero, primero lo elijo con mi voluntad, segundo lo deseo porque elijo desear aquello que quiero, y tercero es mi determinación deliberada, o sea que yo he deliberado, yo he pensado bien lo que estoy diciendo. Solo que sea tu mayor servicio y alabanza. Solo, si tú quieres, Señor, solo si es bueno para ti, si es tu voluntad. Imitarte. Qué bonito. Mi oblación, mi ofrenda, mi deseo, mi determinación deliberada es imitarte. En pasar toda injuria y todo vituperio y toda pobreza. Yo cuando hice la primera vez la oblación de este momento, aquí cuando llegaba a este punto yo flaqueaba y decía, mejor lo hago un poco más tarde, porque esto cuesta. Imitarte en pasar toda injuria, insulto, difamación, y todo vituperio, desprecio del mundo, que la gente me mire como un bicho raro, y toda pobreza, así actual como espiritual. O sea, pobreza no solamente en el sentido espiritual, sino incluso en el sentido material, que eso es lo que significa actual, ¿no? Si tu majestad quiere elegirme y recibirme en tal vida y estado. Lo importante no es lo que quieras tú, lo importante es lo que quiere el Señor, lo que quiere nuestro Señor, lo que quiere Jesucristo. Eso es lo que es auténticamente importante y es lo que realmente cuenta. Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda, delante vuestra infinita bondad y delante vuestra Madre gloriosa y de todos los santos y santas de la corte celestial,
que yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, solo que sea vuestro mayor servicio y alabanza, de imitaros en pasar todas injurias y todo vituperio y toda pobreza, así actual como espiritual, queriéndome vuestra santísima majestad, elegir y recibir en tal vida y estado. Así pues te invito a hacer esta contemplación del llamamiento del Rey temporal, del llamamiento del Rey eterno, que es Jesucristo, y de meditarlo bien para hacer, si quieres, esta oblación de mayor estima y momento. Para ello te ofrezco 3 textos de la Sagrada Escritura para meditar. El primero es el de Mateo 8, 9 al 13. Mateo 8, del 9 al 13, que es el texto de la vocación del apóstol San Mateo. Un texto en el que nos podemos sentir llamados, cada uno de nosotros por Dios, nos podemos poner en la piel de Mateo. Y luego os pongo otros 2 textos muy bonitos también, el de Lucas 5, 1 y siguientes, que es la vocación de Pedro, cuando Jesús se pone a predicar, entonces le pide la barca a Pedro, hace la pesca milagrosa, Pedro cae a sus pies, ¿no? Ten compasión de mí, que soy un pecador, y le dice, no temas, en adelante serás pescador de hombres. Esos 2 textos te pueden valer si te pones en la situación de Mateo o en la situación de Lucas. Y también otro texto que te propongo es Lucas 9, 57 hasta el capítulo 10, a donde llegues. Es un texto que nos habla de las condiciones del seguimiento de Cristo. El Señor nunca nos ha ocultado las dificultades, decía San Ignacio, vituperios, decía San Ignacio, ¿verdad? Dificultades, pobreza. Y así nos dice también, mientras iban de camino, le dijo uno, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madriguera y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Él respondió, Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. Y en el capítulo 10, justo después de esto designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él, de 2 en 2, a todos los pueblos a donde pensaba ir él. Y les decía, la mies es abundante, pero los obreros son pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, no se lo deis a nadie por el camino. Es decir, es un texto en el que se nos está hablando precisamente de cómo el Señor nos envía a ese mundo, a ese lugar, a ese mundo conquistado por el enemigo para evangelizar. Y el Señor aquí dice que designó a otros 72, o sea, no es el envío de los 12 apóstoles, sino el envío de 72 discípulos. Para los judíos 72 significaba una multitud. En esa multitud estamos incluidos tú y yo. Estamos incluidos tú y yo. Y por lo tanto, te invito a que medites bien este texto hasta donde llegue. San Ignacio, de hecho, en los ejercicios espirituales, cuando habla de este momento, dice, este ejercicio se hará 2 veces al día. Es decir, que no es un ejercicio que se tenga que hacer una vez, sino 2. Así que el ejercicio de la imaginación del Rey temporal, la imaginación del Rey eternal, la contemplación de los textos de Lucas en el capítulo 5, Mateo 8 y sobre todo para mi gusto Lucas 9, 57 y siguientes pueden ser unas buenas ocasiones para meditar la llamada de Dios concreta que te hace y después, si quieres, hacer la oblación de mayor estima y momento, que es ese ofrecimiento total a lo que Dios quiera, como Dios quiera y cuando Dios quiera, que decía Santa Maravillas de Jesús. Y por eso os dejaré también aquí en la descripción la oblación para que quien quiera y cuando quiera la haga de corazón. Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda, delante vuestra infinita bondad, y delante vuestra Madre gloriosa, y de todos los santos y santas de la corte celestial, que yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, solo que sea vuestro mayor servicio y alabanza, de imitaros en pasar todas injurias, y todo vituperio, y toda pobreza así actual como espiritual,
queriéndome vuestra santísima majestad elegir y recibir en tal vida y estado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.